Hola, soy Jefen. Quiero contarles una historia que pasó hace mucho tiempo, cuando yo era un niño. No fue hace mucho tiempo. Está bien, sí fue hace bastante tiempo. Fue en el tiempo en el que Moisés todavía estaba con nosotros, con su pueblo. Estábamos en el desierto. Recién acabamos de salir de Egipto y recuerdo que dijo: voy a mandar a 12 príncipes, 12 líderes, 12 de lo mejor, para que reconozcan, recorran y vean todo lo que hay en la tierra que Dios nos ha prometido. Aún recuerdo aquel día. Hacía calor, estábamos emocionados, todos corrimos detrás de los 12 príncipes cuando vimos que ellos iban rumbo al camino que los llevaría a la tierra prometida. Habíamos escuchado hablar de ella durante siglos. Bueno, nuestras familias habían escuchado hablar de ella. Yo apenas tenía como 8 o 9 años, era un niño. Pero aún así, corrimos emocionados. Ellos verían todo aquello que Dios nos había prometido. Ellos conocerían las ciudades, a su gente, verían sus frutos. Recuerdo el ambiente de festividad que había. Aún recuerdo a mi papá y a mi abuelo abrazarse y saludar a los demás, y todos era un momento de alabar y de glorificar a Dios. Esa noche mi papá nos sentó alrededor de una fogata, a mis hermanos, mis primos, uno que otro amigo, y todos estábamos ahí reunidos. Una y otra vez nos contó la historia de cómo Dios nos sacó de Egipto, de cómo abrió el Mar Rojo y para que nosotros pudiéramos cruzar. Cuando Moisés llegó hasta el monte Sinaí y subió y estuvo cara a cara con Dios. ¿Pueden creerlo? Así es, cara a cara con Dios. Decía que era muy importante que recordáramos cada hecho que nos relataba para que pudiéramos nosotros contarlo también a nuestros hijos. Esa noche, en medio de todo el ruido de las cabras, de las ovejas y las vacas, recuerdo escuchar a mi papá dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos había sacado de Egipto y ahora 12 de nuestros príncipes estaban recorriendo la tierra que Dios nos iba a dar. Era un momento espectacular. Mi papá y mi abuelo habían tenido toda una vida viviendo como esclavos en la tierra de Egipto. Lo que ellos más anhelaban era la libertad, era tener un lugar que llamar suyo. Ya no viviríamos más bajo la opresión de un gobierno extranjero, sino que nosotros seríamos una nación propia. Mi papá decía: es mejor sudar y sufrir trabajando tu propia tierra que vivir bajo la frescura de una pared elegante en el palacio siendo un esclavo. ¿Cuánta razón tenía mi papá? Poco a poco los días empezaron a pasar y recuerdo que esa alegría que había empezó a disminuir. Pasaron 10 días, ya no se escuchaban cantos por allá. 15 días, las sonrisas empezaron a apagar. 20 días, uno que otro se preguntaba: ¿irán a volver nuestros príncipes? 30 días. Recuerdo que mi papá un día estábamos comiendo todos y nos dijo: ¿sería mejor que nos hubiéramos quedado en Egipto? Fue en ese momento en el que yo me empecé a preocupar. Mi papá siempre había estado muy emocionado de la tierra que Dios nos iba a dar. Pero los príncipes no regresaban. 35 días. El pueblo se preguntaba: ¿qué es lo que está pasando? Todos los niños salíamos en el atardecer a ver si acaso aquellos 12 hombres volvían. Íbamos con Moisés y le preguntábamos: ¿dónde están? ¿Por qué no llegan? Moisés nos decía que tuviéramos paciencia, ya no faltaba mucho. Pero lo descubríamos de cuando en cuando volteando a ver el camino, a ver si acaso estas 12 personas regresaban. 37 días. ¿Acaso los viejos tendrían razón? Los más jóvenes esperábamos que llegaran y estábamos entusiasmados. Pero realmente el tiempo transcurría y era demasiado lo que habíamos estado esperando. 38 días. La alabanza de mi papá se empezó a convertir en preguntas. Recuerdo que entre las cabras lo escuchaba y decía: Señor, ¿vamos a morir en este desierto? Señor, ¿no era mejor que nos quedáramos en Egipto? El día 40 salimos todos los niños al amanecer como era costumbre y estábamos esperando. Esperamos
1, 2, 3 horas. No llegaban. Mi mamá nos habló para comer y les decíamos, no, es que presentimos que hoy van a llegar. No llegarán, vénganse, coman. Nos dio un poco de pan y regresamos a nuestro lugar. De pronto, allá a lo lejos, venían los 12 hombres. Oh, recuerdo aquel día, nos llenó de esperanza y alegría. El pueblo se empezó a abrazar entre sí. Los niños salimos corriendo a su encuentro. Conforme nos íbamos acercando, vimos que su paso era pesado, que su cara estaba cubierta de lodo, de tierra y de cansancio. Pero no nada más eso, sino que traían la pesadumbre sobre ellos. 2 hombres traían un racimo tan grande de uvas que tenían que colgarlo de un palo y cargarlo entre ambos. Los niños no tuvimos otra opción más que seguirlos en silencio. ¿Qué es lo que habría pasado? Yo miraba esas uvas, eran enormes. ¿Ese era acaso el fruto de la tierra que Dios nos había prometido? Si era así, era hermosa, era grande, era gloriosa. Pero veía el rostro de estas personas, veía el rostro de estos hombres que no reflejaba otra cosa sino preocupación y dolor. Caminaron casi arrastrando los pies los últimos metros y llegaron hasta la tienda de Moisés cerca del tabernáculo. Se hizo silencio y empezaron a hablar. Aún recuerdo aquel momento. Uno de ellos dijo, la tierra es tan hostil que se abre y se devora a sus habitantes. El pueblo gritó, Moisés exclamó y les dijo que hubiera silencio. Otro dijo, sus habitantes son tan gigantes que nos van a ver como saltamontes. Y nosotros nos sentimos como saltamontes enseguida de ellos. Fue como un golpe en el corazón. Nuestras esperanzas se empezaron a derrumbar. Nuestra alegría se empezó a convertir en llanto. ¿Cómo es que nosotros, un pueblo esclavo y tan pequeño, iba a enfrentar a estos hombres gigantes con muros tan grandes que sus ciudades eran impenetrables? Recuerdo que salí corriendo con mi papá y lo abracé y lloré y me convencí de lo que él decía. Mejor nos hubiera sido morir en Egipto. El pueblo guardó silencio, esperando continuar el informe. Los 10 hombres empezaron a decir, hay que regresar a Egipto, esta tierra no es conquistable. De repente dos de los que iban, un hombre llamado Josué y otro llamado Caleb, dijeron, no, esperen, esta tierra es buena, esta tierra es fructífera y Dios nos la va a entregar. Dios es quien nos la dará y nos la entregará en nuestras manos porque Él así lo ha prometido. Algo empezó a palpitar en mi corazón. Era solo un niño, pero quizá era esperanza. No lo sabía en aquel entonces, pero volteé y vi la cara de mi padre. Esa cara de preocupación. No creíamos realmente lo que estos 2 hombres nos decían. Si 10 líderes nos estaban diciendo que eran gigantes y que esos muros eran impenetrables, realmente, ¿por qué estos 2 decían lo contrario? Algo empezó a asomarse en mi corazón, pero no. La verdad era otra, es que era una tierra hostil. Moisés quiso calmar al pueblo. Moisés quiso pedirles que escucharan a Josué y a Caleb, pero aún recuerdo los gritos enardecidos cuando la preocupación, la angustia se convirtió en ira. Hay que apedrearlos, dijeron, hay que apedrear a estos 2 mentirosos que nos quieren llevar a morir. Se rasgaron las vestiduras y Moisés se arrodilló y clamó a Dios, y de repente en el tabernáculo descendió la presencia y amenazó con destruirnos a todos por nuestra incredulidad. Aún recuerdo el rostro de mi padre. En ese momento, Moisés intercedió por nosotros. En ese momento yo escuché como en medio de todo el bullicio, Él decía, no los destruyas.
porque escuchará a Egipto y escuchará a las demás naciones que los sacaste para morir en el desierto. No hagas eso por amor a tu nombre. Es cierto, este pueblo es rebelde. Es cierto, este pueblo te ha negado. Es cierto, este pueblo ha cometido errores. Pero ten amor a tu nombre. Recuerdo que aún las palabras de Moisés, cuando después de aquel encuentro con Dios, nos dijo: Jehová ha hablado, nos llevará al desierto 40 años, y de ustedes, de todo este pueblo, solamente los menores de 20 y estos 2 hombres, Josué y Caleb, entrarán a la tierra prometida. Mi corazón se desgarró una vez más. Mi padre y mi abuelo habían esperado toda una vida para tener un lugar que pudieran llamar suyo. Pero fue su rebelión la que no les permitió. Pero en medio de eso tuve una esperanza, de que su descendencia lo veríamos y su descendencia lo disfrutaríamos y su descendencia veríamos la promesa de Dios cumplida. Y la abrazaríamos y la haríamos propia. Y glorifiqué a Dios por ello, porque mi familia entraría a la tierra prometida a través de nosotros, los niños. Sin embargo, mi padre y los demás dijeron: vamos a tomar nosotros la tierra por nuestra propia mano. Moisés les advirtió y les dijo: no vayan, porque Dios ha hablado. No vayan, porque Dios ha dicho que si van, sus enemigos los derrotarán. Y aún así, una vez más, se rebelaron contra Dios y fueron, y apenas iban bajando la montaña cuando 3 ejércitos los recibieron y los echaron para atrás y murieron allí en el desierto. Y es cierto, pasaron 40 años en que deambulamos. 40 años en que yo dejé de ser un niño y me convertí en un hombre y tuve niños propios. Pero aún recuerdo aquel día, aquel hermoso día, cuando fuimos guiados por Josué, que cruzamos el río y llegamos a la tierra prometida. Muchas cosas pasaron entre la muerte de mis padres y el día en que entramos. Pero algo recuerdo y algo se quedó siempre en mi corazón. Es que no importan los errores, no importa lo que nuestras fallas, si nosotros llegamos sinceramente confiando en Dios y abrazamos sus promesas, vamos a verlas cumplidas. Porque Dios siempre, escúchame, siempre es fiel. Pero nuestros actos, si no tomamos conciencia de ellos, pueden tener terribles consecuencias. Hoy yo estoy aquí parado en la tierra que Dios me ha prometido. Pero hubo muchos que no abrazaron la promesa, no creyeron ni lucharon por ella, no confiaron en Dios en verla cumplida. Y lamento mucho que estén allá en el desierto. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú este día, mañana y en el futuro? Abraza las promesas.